Bien, nosotros estamos de vuelta aquí en Enfoque Matinal. Es interesante cuando se toca el tema de la alcaldía. Al parecer, muchos empiezan a levantar el paraguas para que no se diga nada. Pero lo importante es que somos ciudadanos y tenemos todo el derecho del mundo en criticar cuando las autoridades no lo trabajan. Hoy estamos en presencia del diputado Ernesto Justiniano. Bienvenido, buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Buenos días. Más o menos tranquilo. Tranquilo, ¿por qué no? Pero al fin y al cabo, ¿las cosas están avanzando en el gobierno? Bueno, hemos escuchado un discurso y al otro día hemos tenido la información del cambio de ministros. El discurso aburrió, creo, a todo Bolivia. Durante 6 horas estuvo, 6 horas y media estuvo el presidente hablando. Yo lo vi llegar a su estafeta, es decir, a su seguridad, con un montón de carpetas y de, no, de esto está para largo. Pero nunca imaginé que fueran tantas horas, ¿no? Yo incluso me ponía a comparar, yo creo que si hubiera un partido de fútbol que durara 6 horas y media, aunque sea una final de un mundial, nadie lo miraría, digamos. Entonces, ¿y con cuántos diputados se quedó al final? No sé, porque nosotros, de oposición, después de una hora empezamos a salirnos y obviamente en lo que fue la parte oficialista, la mitad creo que estaba ahí, por lo que se veía en la televisión, y muchos de ellos durmiendo, ¿no? Entonces, lamentable porque evidentemente el presidente de la República podría haber dicho, señores, con el afán de ser transparente, que fue lo que dijo en su momento, tomen esto, analícenlo, y podría darnos todos los informes de los ministros. Pero es una barbaridad que no hubiera habido un ministro que hubiera hecho un resumen ejecutivo para presentar ante la nación, ¿no? Creo que ha sido una falta de respeto, al final de cuentas, haber hecho un discurso tan largo, porque no es positivo, la forma no es la correcta. Y en el fondo, más de lo mismo. Yo lo escuché al presidente de la Cámara de Diputados, lo escuché a García Linera y bueno, parte del discurso de Evo Morales que ya lo escuché en la televisión. Pero venimos escuchando reiterativamente el mismo discurso durante 2 años, porque dicen, este es el año, dice. Ahora sí, vamos a hacer las cosas correctas, este año va a ser el año de la revolución. Lo escuchamos el año pasado, lo escuchamos el anteaño pasado y hasta ahorita nada. Y realmente... O sea, este año no llega. Mire, con lo que ha sucedido, con lo que ha dicho en el discurso el presidente, con lo que ha dicho anoche, con lo que ha hecho anoche con el cambio de ministro, yo le aseguro lo siguiente, y lo lamento decirlo tan claro, este año va a ser el peor año de gestión de Evo Morales, porque está la misma comparsa de ministros, ahí usted lo tiene, los mismos ministros que, voy a ser específico con uno, el ministro Rada, por ejemplo, el ministro de Gobierno, quien realmente se ha aplazado en la lucha contra el narcotráfico, en su gestión prácticamente se ha aumentado el 50% la capacidad de producir toneladas de cocaína en el país. Antes se producían 80 toneladas, ahora estamos alrededor de las 120 toneladas, o sea, narcotráfico, cero a la izquierda. Y por otro lado también se aplazó desde el punto de vista de los conflictos que hubieron, ¿no? Con los enfrentamientos en Cochabamba y en Sucre, ¿no? Hubo una represión bastante dura al narcotráfico en su momento, ¿verdad? Sí. Y hubo una migración de toda esa gente dedicada al narcotráfico a delinquir en otros campos. Ahora hay una especie de represión también, por ejemplo, en el robo de vehículos y otros ladrones así nomás sencillos, podríamos llamar así. Y todos se han vuelto al narcotráfico. Yo no lo podría describir de esa manera. Yo lo describo de la siguiente manera. No entiendo de que si hubiera habido un control y una represión fuerte en el pasado, la gente se hubiera volcado hacia otras actividades, porque en realidad son primos hermanas. Los diferentes delitos, el tema del narcotráfico, el tema de la prostitución, el tema del robo, va mezclado. Nunca dejó de haber narcotráfico, eso es importante decirlo, pero lo que sí hay ahora es un aumento tremendo, gracias. Pero la del 50% de incremento de precios es altísimo. Sí, y es muy sencillo, y ojo, no quiere decir que la policía esté haciendo un mal trabajo, la policía está haciendo un excelente trabajo, pero está dentro de los cánones internacionales y los cánones que en Bolivia han venido desarrollando. ¿Qué significa eso? La efectividad de la policía en antinarcótico estriba alrededor de un 15%
de la capacidad de producción de toneladas de cocaína que existen en el país. ¿Qué significa eso? Hemos pasado de 12 toneladas a 14 toneladas a 17 toneladas, haciendo una comparación durante la gestión de Evo Morales. Entonces, vamos a hacerlo sencillo, el 10% de 80 toneladas son 8, ¿no es cierto? Más, si estamos hablando de un 15, estamos hablando de 12 toneladas, casi justo en el clavo, 15% sobre las 80. Ahora hagamos el 15% de 120, vamos a estar en alrededor de 17, 18 toneladas. Entonces, realmente ha aumentado, y eso es lo que se llena la boca el gobierno, de que ha aumentado la incautación de droga, sin duda ha aumentado, pero más ha aumentado, las toneladas producidas. Porque si hemos aumentado de 12 a 17, y tantos números, mi idea no es chiparlo, pero de 12 a 17 ha aumentado en 5 toneladas la cocaína incautada. Pero hemos pasado de 80 a 120. Hemos aumentado en 40. ¿Qué significa? 40 menos 5, 35 es el neto de aumento de toneladas de cocaína, ¿no? Entonces, ese aspecto, más el aspecto que le decía de los enfrentamientos, uno de los grandes responsables, o el gran responsable, aparte del presidente, que es el primero, de lo que sucedió en Sucre, con las muertes y con todo lo que hubo, ha sido el ministro de Gobierno. Ahora me lo premian porque obviamente, sin duda, existe una asociación, hasta podríamos decir casi delincuencial, de lo que es el gabinete con el mismo presidente de la República. ¿Qué quiere decir con eso casi delincuencial? O sea, tenemos nosotros unos ministros que están inmersos dentro de alguna actividad ilícita y en complicidad con el presidente. Mire, ¿por qué digo casi delincuencial? Porque hasta que no se pruebe, es importante no decir que son asesinos. Pero sin embargo, desde el punto de vista político, yo me atrevo a decirle de que lo que hicieron en Sucre pudieron haberlo evitado. Ellos llevaron a raíz del manejo político a que haya hechos luctuosos que sucedieron en Sucre. ¿Y quién era el responsable? ¿Quién estaba en la colina mirando y mandando a la policía? El ministro de Gobierno. Ahora se ha abierto un proceso a través de la Corte Suprema, y digo cuasi, porque si el momento puede decir que es culpable o que no es culpable. Entonces, por eso digo casi, digamos, ¿no? Entonces, pero sí, lo que yo veo es que hay un compromiso, un engranaje entre los ministros y el presidente, porque a pesar de lo que ha sucedido con el ministro de Gobierno, el presidente lo ratifica. El presidente le dice, continúe usted. En otras palabras, yo no he hecho nada, es una acción que mis ministros han hecho, pero te mantengo a vos nomás, puedes seguir dándoles palo, más o menos así. Te mantengo a vos porque la verdad que podés contar bastantes cosas que yo te he ordenado, y tengo miedo que el día de mañana me vendan, ¿no? Entonces, bueno, pero todo llega a su fin, ¿no? Así es, la justicia tarde o temprano se impone. Y ahora, sobre estos nuevos ministros, ¿qué podríamos hablar? Está Walter Sellum, dice ministro de Salud, Graciela Toro, ministro de Planificación, el Ángel Hurtado, ministro de Producción, Oscar Roca, ministro de Obras Públicas, Sellum, Cruceño, entre estos cuatro, ¿o no? Sí, dice que según la información que he leído, trabajaba en la caja, en el hospital japonés, mejor dicho. Al que conozco yo de los cuatro que usted me está mencionando es al señor Oscar Roca, quien era uno de los asesores en las negociaciones que teníamos nosotros en el año 2002 con los cocaleros. Él es un cocalero, era un asesor de Evo Morales, y estaba todo este tiempo, creo que ha estado trabajando como asesor del municipio, en uno de los municipios en Cochabamba, y aparece públicamente. En ese entonces era un tipo muy conocido y vuelve a aparecer ahora, ¿no? Pero ahora, ¿cómo un asesor de cualquier federación que haya habido en el trópico de Cochabamba, que plantan coca, ahora llegue a ministro? O sea, ¿cómo va a ser esa relación? ¿En qué momento van a empezar a la erradicación de la coca? ¿O es que ya no va a haber más erradicación de coca? Porque es ilógico, ¿no? No, en el Chapare han levantado las manos, ¿no? En el Chapare han levantado las manos y es mínimo lo que se está erradicando. Yo en un informe de gestión que he presentado a fines de diciembre he mostrado claramente que ha habido un aumento neto ya de 10.000 menos 5.500 hectáreas que han erradicado, 6.000 hectáreas, o sea, ha habido un aumento de 4.000 hectáreas a nivel nacional. Que mal que mal, estamos hablando, si decimos que en el país existen, para redondear, 20.000 hectáreas, 4.000 de 20.000, estamos hablando prácticamente de
10, un 20%, que es más o menos el incremento. Otra palabra, tenemos bastante droga entonces aquí en nuestro país. Tenemos bastante droga y lo importante que yo quiero enfatizar acá es que es la misma comparsa. Yo inicié diciendo que este va a ser el peor año de Evo Morales. ¿Por qué? Porque la gente llega a un momento en que me dicen que iban a cambiar, me volvieron a decir que iban a cambiar y hasta ahora nada. Se ratifica la misma comparsa de personas que han estado involucradas con todos los hechos que hemos vivido recientemente, que han sido lamentables, y no se hace ningún cambio de fondo también en el tema económico. ¿Qué significa eso? Van a continuar haciendo mala política y prácticamente cero gestión económica. Ya, en este caso, por ejemplo, si no hay ningún cambio que se pueda visualizar en el 2008 internamente, peor va a ser con las relaciones internacionales. O sea, ustedes seguramente ya lo han tratado acerca de lo que podría suceder si no se firma un nuevo acuerdo o una nueva prórroga por 1, 2, 3 meses. Va a depender mucho de los Estados Unidos por el ATPDA y la relación con Irán. Ahora, muchos dicen que la relación con Irán es por ciertos productos que tenemos en nuestro país, creo que es el litio, si no me equivoco, o el uranio, quiero decir, no, que esa es la relación que se tiene con Ojalá Irán. que solamente fuera comercial, pero no es así, y lo hemos visto en declaraciones del Ejecutivo, es ideológico también, y además no sabemos qué otros entuertos hay, porque fíjese, en alguna de las partes del discurso del presidente del día de anteayer, ya no solamente hablaba de Irán, sino empezó a hablar de Libia también. Entonces, Libia, Irán, Venezuela generan a nivel mundial un apoyo al terrorismo, ¿ya? Y ahora claramente el mismo Chávez está queriendo sacarle el título de terrorista a la FARC. Entonces, estamos en ese rumbo como país y caramba, digo, porque esa es la imagen que da Bolivia al exterior. Y eso es lamentable porque no son esos tiempos los que se están viviendo a nivel internacional. Y para comparar, yo quiero ponerlo bien claro. Me contaba recientemente el expresidente Tuto Quiroga que cuando él estaba de presidente le pedía por favor el ministro del área económica del Perú que lo incluya en las negociaciones para el ATPDA a Perú. Entonces, Tuto le hizo la gauchada. Ya. Y ahora tenemos a un Perú que acaba de firmar el ATPDA, ¿ya? Por año, y nosotros estamos en riesgo, y estoy seguro que, miren, casi se lo firmo. Se pierde. Se va a perder porque el camino que estamos llevando no es el correcto. ¿Y qué significa eso? Significa miles de millones de dólares, significa miles de empleos que quedarán. ¿Pero cómo va a mantener al alto? Y fíjese el presidente, ¿no? Cada vez lo vemos más elegante, con sus vestidos, con sus sacos de alpaca y todo eso. La gente en Bolivia que le está haciendo esos vestidos, que le está haciendo ese traje, va a tener que cruzar el Titicaca, porque en Perú, ¿no es cierto?, todas las fábricas que están en el Alto se van a tener que ir al Perú para seguir garantizando su mercado, que es Estados Unidos. Entonces, Perú en este momento, la mente para medir compara, está en un crecimiento 9 y pico %. Bolivia está en menos de la mitad de eso. Además, Bolivia está entre los peores países con el tema de la inflación. Y resulta, por eso yo digo que no hay ningún cambio, sino peor, y la gente se cansa de esperar, pierde la esperanza. Estamos mal. Y principalmente el que está mal es el pobre. ¿Por qué? Con esta incertidumbre que existe a nivel regional, con el tema del IDH, con el tema de las autonomías, a nivel judicial, con el tema del Tribunal Constitucional, a nivel de Corte Nacional Electoral, a nivel de los periodistas, que el día de antes de ayer también el mismo presidente los ha puesto en vilo con el tema del secreto, ¿no es cierto?, con la ley de imprenta. La iglesia, que ha sido atacada y fustigada constantemente, y bueno, los adversarios políticos, que es normal que lo hagan. Entonces, hay un clima de inestabilidad que genera claramente una inseguridad en general, que genera una incertidumbre, y esa incertidumbre no genera inversión. Si no se genera inversión, no se genera producción. Si no se genera producción, no se genera empleo. Y volviendo, digamos así, para finalizar ya la entrevista, es decir que el 2008 no hay esperanza. Mire, mi vaticinio para este año es lamentablemente muy malo, va a ser un año muy malo porque a pesar de la gran coyuntura que tenemos como país, si uno mira los indicadores de productividad,
no es que hubiéramos aumentado nuestras exportaciones se han multiplicado por 4. Lo que ha mejorado es el precio, Sí. de nuestros productos, pero si uno mira la cantidad de productos exportados es menor. Y si la cantidad de productos exportados es menor, empieza En otras a palabras, escasear si bajaran los precios de los minerales, si bajaran el precio, en este caso del gas, sería catastrófico para nuestro país. Estaríamos fundidos. ¿Por qué? Porque, mire, usted si está vendiendo hamburguesa o cualquier producto que esté vendiendo, ¿no? Imagínese que estamos vendiendo estas hojas, ¿no? Si yo, de la noche a la mañana o en el lapso de 3, 4 años, el precio de esta hoja, para simplificar, que vale 1 peso, se va a 5 pesos, ¿qué hago yo? Trato de fabricar más hojas para vender más, porque la estoy vendiendo a 5 pesos. Acá lo que hemos hecho como bolivianos, ¿no es cierto? Tenemos a 5 pesos, pero no hemos fabricado más. No hemos fabricado más, más bien menos. Hay un decrecimiento. Si vuelve a valer 1 peso, ¿no es cierto? Voy a quedar listo porque voy a tener poquitas hojas para vender, ¿ya? Y peor que la situación inicial. Entonces es ilógico que un país que tiene los mejores precios internacionales empiecen a escasear los productos de la canasta familiar. El mismo ejemplo de lo que sucedió en Venezuela. Termina Venezuela lo que ha estado haciendo Bolivia, importando productos. Arroz, va a llegar un momento que vamos a tener que importar productos derivados de la soya. Y es grave, hablando usted de Venezuela, es grave lo que está sucediendo en Venezuela cuando No ya hay está, leche, no hay... ahora el gobierno ha determinado y ha dicho, bueno, a todos quienes compren en demasía le vamos a quitar para darles a los demás, Bueno, ¿no? Y lo que es peor, en la frontera con Colombia ha determinado a los carros colombianos quitarle toda la gasolina que habían comprado. O sea, es increíble lo que está sucediendo, ¿no? Y si seguimos en esos pasos, vamos a estar igual. y otro tema, para terminar en lo que decía en la parte económica. Producto del narcotráfico, que genera entre 350 a 800 millones de dólares, generó el año pasado. Producto de las remesas del exterior, que han aumentado significativamente también en 4 veces las remesas que vienen. Hay mucho mayor cantidad de dinero circulante, pero como los productos son más escasos, cada vez tengo menos hoja, ¿no es cierto? Eso hace que aumente el precio de la hoja. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Cuando hay inflación, ¿quién es el que sufre? Normalmente el pobre. Normalmente el pobre porque cada vez le alcanza menos para pagar la olla en la casa. Pero pareciera que no lo ve eso el gobierno. O el presidente, hablamos del presidente. Lo sabe porque estaban pensando en un 5% y están ahora pensando en un 10% de incremento salarial. Pero aún así, eso significa de que le está diciendo a la gente pobre que va a perder plata. Porque si usted ve los datos del INE, que para mí no son, Es que a no son veces correctos, están arriba del 11% de la inflación. Lo que sucede es que saben vender bien algunos planteamientos que hace el gobierno. Dicen, no, le vamos a incrementar el 10%, pero antes solamente le incrementaban el 2, el 3%, ahora le vamos a dar el ¿Pero 10%. cuánto era ¿no? antes la inflación? Pero es que eso no hablan, Claro. ¿no? Porque en el momento en que le dicen a la gente, le vamos a incrementar el 10%, pero antes le incrementaban el 2%, hay muchos que se quedan satisfechos, ¿no? Si, aunque después no le alcance. Es como este ejemplo también, así cortito, ¿no? Porque sé que estamos terminando. Esto es empleo, salud y educación. Es toda la torta de recursos económicos que viene a la región, ¿no es cierto? Acá, ya. Entonces, de eso, con el decreto 29322, le ha quitado eso a las regiones, el 57%, ¿no es cierto? Y esto el gobierno lo está vendiendo como si fuera para la renta de dignidad, Sí. Mentira, para la renta de dignidad es este pedacito, un 15% nada más. ¿Y esto? Esto se lo está embolsillando al gobierno. Y además de lo que le queda a la prefectura, le va a sacar su salud, le va a sacar una cosa, le va a sacar la otra. Al final de cuentas, O sea, en otras palabras, esto es para su bolsillo, para la campaña y para continuar en el poder. para el centralismo. Más allá de lo... ¿Para el centralismo o para un gobierno que tal vez en su mente esté pensando extenderse por 20 o 30 o 50 años, como le han dicho? Exactamente, para que el poder vuelva al centralismo donde ellos lo pueden... Y lo demás desapareció. Así es. Y nos están vendiendo estos dos, ¿no es cierto? Como si fuera para los viejitos, para nuestros ancianos. Mentira, es solamente esto. Pero están quitando en total todo esto. Y eso nadie lo dice. Y yo lo muestro un poco rudimentariamente de esta manera, pero todo esto debería ir para salud, educación y camino en otra región, en Santa Cruz. Nos están quitando todo esto y en el discurso, en el mensaje, como usted decía hace un momento, nos muestran que esto en realidad que va para la renta de dignidad como si fuera todo esto. Entonces, basta de que nos mamen
basta de que nos estén mintiendo, y todo esto la gente ya se ha cansado de esperar, y como yo le dije, este año va a ser el peor año. Yo lo lamento decirlo de esa manera, paciencia y salivita, vamos a tener que seguir soportando lamentablemente el quiebre, la ruptura de la unión familiar, porque la gente va a continuar viajando a España o viajando a otros países para buscar fuentes de empleo que en este país no se lo están dando. Muy bien, muchísimas gracias, honorable. Pues será hasta otro momento que podamos continuar hablando, porque es importante que la gente conozca. Hay un montaje de publicidad en favor del gobierno que nos están haciendo comer gato por liebre. Así es. Perfecto, muy bien. Gracias. Vamos a una pausa publicitaria, luego regresamos con más aquí en Enfoque Matinal.